Hablando de nuestro querido maestro, buscó siempre de orientarnos. La verdad que nos despertó algo que nosotros habíamos desconocido. Es así que el año de 1995, en un mensaje que emitió en el lugar de Cieneguía, habló sobre la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es un tema, si no abrimos nuestro sentido, créame que va a ser un poquito difícil, pero quisiera que abran un poquito, tenerme un poquito de paciencia y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo para comprender. Él inicia con 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Porque dice así más o menos, con la resurrección de Jesús, bien claro dice, somos regenerados con la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo se entiende esto de Jesucristo de los muertos? Para hacerlos entender, voy a pasar lectura 1 Corintios 15, 20. Nuestro maestro empieza a esclarecer. Y revisando el contenido bíblico, encontramos algo muy saludable y también entendible. Dicen Pablo, lo vamos a leer, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, vamos a leerlo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En forma histórica sabemos muy bien lo que aconteció en el viejo mundo, más de 2000 años atrás, donde Jesús murió y resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos por 40 días, y después le dijo, esperen ustedes hasta la fiesta de Pentecostés o la fiesta del Pentateuco de los 50 días. Esperen, y ahí fue el derramamiento del Espíritu Santo en forma de lenguas y mediante esa fuerza activa salieron desesperados por diferentes lugares a hablar, pregonar, movidos por el Espíritu, porque mientras el hombre no tenga el Espíritu de Dios, es difícil, es muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque el Espíritu es el que mueve a la persona, que a esto se le llama virtud, es el que impulsa. Por eso dice en Pedro, ya no lo deje estar ocioso ni estéril en el conocimiento. Por algo decía Job 32:8, espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. ¿Pero por qué entender? Porque la Escritura, este libro sagrado que tenemos acá, que se le conoce como Biblia, que en latín significa biblos, conjunto de libros, una biblioteca. Y el contenido, los hombres de Dios hablaron bajo la inspiración de Dios. Por eso se habla que es un libro difícil de entender, el más leído en el mundo, pero difícil de entender, porque mientras no se tenga el Espíritu de Dios es bien difícil. Pero cuando hay el Espíritu de Dios, dice Pablo en Corintios, ya se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice así el contenido. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Estamos hablando en forma literal y después vamos a entender un poquito más. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, que ese fue el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, primero tiene que resucitar Él, y después, a través de Él, vienen los demás. Luego al fin, cuando entregará el reino de Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo el imperio y toda potencia y potestad. O sea que para que surja todo este ministerio, dice, cuando entregará el reino a Dios, o sea, le entrega el reino a su Padre,
Pero para ello tiene que quitar todo imperio y toda potencia de potestad. Por eso decía Pablo, cuando habla de potencia, el imperio de potencia y de potestad, dice, nuestra guerra no es de carne a carne, ni de sangre a sangre, sino contra las potestades del aire, contra los principados de este mundo. Entonces estamos hablando ya en otro sentido, no como nosotros estamos hablando en forma literal. Por eso dice bien claro, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo el imperio y toda potencia y potestad. No está hablando de la parte humana, sino está hablando de la parte espiritual, de los que viven dentro del hombre. De los que viven dentro del hombre. Para que me puedan ustedes captar este mensaje, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, propone un ejemplo en Mateo de un padre de familia, vino de lejos, en un lugar determinado sembró una viña, luego lo cercó de vallado, que así de vallas, cavó un lagar, construyó una torre de vigía, y enseguida le dio que le administren a unos labradores su viña. Y cuando llegue el tiempo de la vendimia, o sea, el tiempo de la cosecha, les pide, mandó a sus siervos para que le dieran lo que le corresponde de la cosecha. Pero ¿qué hicieron estos labradores antes de darle su parte que le corresponde al dueño de la viña? Lo primero que hicieron es matar a sus siervos, a otros los apalearon, a otros los apedrearon o se los flagelaron. Total, pues, hicieron lo que quisieron. Luego después lo envía en otra ocasión, lo envía por segunda vez, pero el doble de sus siervos hicieron como la primera vez, igualito. Los mataron, algunos los flagelaron. O sea, le negaron total. Y por tercera vez lo envía a su hijo, le dice, voy a enviar a mi hijo, ojalá que le tengan respeto, ojalá. Igual, dijeron, vienen el heredero, lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Luego dice nuestro Mesías, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará todos miserablemente. Y le dará a otros que le administren la viña. Cuando hablamos entonces ahora, hablamos de la viña, estamos hablando del hombre. Estamos hablando del ser humano. El lagar es el corazón. La torre de vigía son nuestros sentidos. Donde tiene todo están poblados de inquilinos, como dice en Isaías 1:6. No hay una cosa sana desde la coronilla hasta la planta del pie. Todo es hinchazón, todo es llaga, todo está podrido. ¿Qué será, dice, cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente. Pero así fácil se van a entregar. No, tiene que haber una guerra, tiene que haber un conflicto, que a esto se llama la guerra del Armagedón, guerra en la montaña. Viene el dueño a reclamar su viña y los de acá forman una barrera de 7 naciones y se enfrentan. Fácil no le entregan. Pierden, pero también, como dice, mueren pero de pie. Porque no lo quieren dejar a esa tierra, a esa viña que lo tienen administrando ellos. No lo quieren soltar. Hay un enfrentamiento total. Entonces, ahora teniendo ese concepto, ahora sí vamos a ver. Por eso dice, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo el imperio y toda potencia y potestad. Estamos hablando de esos inquilinos malvados que moran en el corazón del hombre. De eso se está hablando. Luego, menester que él reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Así una guerra campal. Por eso dice, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Una guerra. Hasta terminar. Y el postrer enemigo será deshecho. ¿Cuál es ese postrer enemigo que tiene que será deshecho? Dice bien claro en el 26, 15, 26, y el postrer enemigo
que será deshecho, será la muerte. Será la muerte. ¿De qué muerte está hablando? Tiene que haber una muerte, o sea, no está hablando de, vamos a definir qué tipo de muerte está hablando. Por eso dice, vuelvo a repetir, cuando Él entregará el reino de Dios a su Padre, para que entregue el reino de Dios, para que ese reino, para que le entregue, o esa tierra prometida, o le entregue al hombre, a Dios, tiene que quitar todo el imperio y toda potencia y potestad, todo tiene que haber una matanza total, tiene que haber, quitar todo eso. Por eso dice, es menester que Él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, permanentemente tiene que ser una lucha constante. Por eso dice, y el postrer enemigo será deshecho, será la muerte. ¿De qué muerte está hablando? ¿De qué muerte? En el 51, versos 51, 52, 53, hasta 58, vamos a leerlo para comprender de qué se trata. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. Todos ciertamente no moriremos. En forma literal estamos pensando que todos no moriremos. Y si vemos en forma literal, todos morimos. ¿Qué hombre está desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo vivo hasta el día de hoy? No hay ninguno. Porque el hombre tiene un límite de existencia. La historia lo dice todo. Al inicio los hombres vivían 500, 600, 800, 900 años. Y el hombre que vivió más años fue Matusalén, 965 años. Después todo 400, 300, etcétera, etcétera. Hasta el diluvio universal. Después del diluvio universal, Dios le dijo, el hombre no vivirá por más años. Le puso un límite, 120 años. Y para esta generación, donde estamos nosotros ahora, dicen Salmos, el bien alimentado, su vida será 80 años y el mal alimentado 70 como máximo. Y ahora vemos cuántos años vive una persona. Puede vivir 83, 84, 85, puede vivir. Pero ¿qué pasa? Hay que llevarlo de la mano, ya se vuelve sordo, se vuelve ciego, jorobado, como dice en Eclesiastés. Entonces, amigos, ya podemos vivir, pero ya somos una carga para la familia también. Entonces la vida está bien trazado, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Pero por eso dice, aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? ¿Quién ha vivido, vive eternamente si nuestro cuerpo de polvo es a polvo se convierte? ¿Quién ha vivido eternamente? Excepto, vimos a través de la historia que dos fueron arrebatados, pero ellos vienen a ser transfigurados. Tenemos a Enoc, el primero, tenemos a Elías, fueron transfigurados, porque en sí la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo que es de la tierra se queda aquí en la tierra, lo que es del espíritu al espíritu. Entonces, amigos, las cosas son diferentes. Entonces, ¿de qué muerte? Por eso no moriremos. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? ¿Está hablando de que los muertos se van a levantar de sus tumbas? ¿Está hablando en forma literal? ¿O de qué está hablando esto? Mejor vamos a analizar un poquito más. Dice lo siguiente, en un momento, en un abrir de ojo, en la final trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Muy bien. ¿Por qué menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad? Si hablamos en forma literal, el hombre, solamente el que fue transfigurado fue nuestro Señor Jesucristo, fue transfigurado, porque bien claro, vuelvo a repetir, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos, tiene que ser transfigurado, pero en forma literal. Pero de cómo está hablando un poquito más, vamos a ver. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere de vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrito, soberbia de la muerte con victoria. Esa es la frase, está escrito, soberbia de la muerte con victoria.
Entonces, ¿de qué muerte está hablando? Como dijo anteriormente, el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. ¿De qué muerte está hablando? Ya nos está aclarando en el 55 y 56. Vamos a ver, ahí nos aclara. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces no se trata de mi cuerpo que va a descender al foso, o a la fosa, o a la tumba. No se trataba de eso. La muerte hablaba la muerte del pecado. Entonces el hombre tiene que ser transfigurado de un hombre corruptible a un hombre incorruptible. O sea, deja el viejo hombre, deja el viejo pasado, deja las viejas mañas, más claro. Ahora sí estamos entendiendo de que el hombre tiene que ser transfigurado, pero para ser transfigurado, como hemos visto anteriormente, que tiene que ser quitado todo ese imperio, toda esa potencia, toda esa potestad que está dentro de nosotros, todos esos adversarios, todo lo que tenemos, la ira, el engaño, la mentira, la traición, todas esas cosas. Acá se cumple el arrepentimiento, donde el hombre se arrepiente de corazón, se arrepiente, Dios le limpia, lo lava, lo deja pues sin pecado y empieza una nueva criatura en Cristo. Entonces está hablando de esa muerte del viejo hombre para empezar una nueva criatura. Así como le dijo a Nicomé, le dijo nuestro Señor Jesucristo se me fue también de la mente, cuando le dijo así: tú siendo un hombre viejo no entiendes cómo será cuando te hable de las celestiales, porque le dijo así: tienes que volver a nacer. Nicodemo era un sabio judío, tú siendo un maestro de la ley no entiendes, tienes que volver a nacer. Él pensaba que tenía que regresar de nuevo al vientre de su madre. No, tenía que morir ese viejo hombre, y para que se muera ese viejo hombre tenía que haber un arrepentimiento total. Si no, de lo contrario, no muere ese viejo hombre para empezar una nueva criatura. Ese es el entendimiento que estamos viendo acá. Por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque el pecado, para conocer el pecado, para saber si nosotros hemos pecado o no hemos pecado, de repente muchos vivimos en la santidad y no sabemos nada. Mientras no conozcamos la doctrina de Dios, que en hebreo se le llama nomo, significa ley, que en hebreo se llama Torah, que significa doctrina, enseñanza de lo alto. Entonces, esta doctrina que es de Dios, mientras no conozca el hombre la doctrina de Dios y vea, así como dice el apóstol Santiago, así como nuestro rostro vemos a través de un espejo, vemos nuestro rostro natural. Así como vemos nuestro rostro natural en un espejo, ese es el espejo para verse la conciencia, si estamos bien o estamos mal. Por eso dice en 1 Juan 3:4, el pecado viene a ser la transgresión de la ley, la transgresión de la doctrina. O sea, hemos quebrantado, hemos violado, y si no conocemos, ¿cómo sabemos que hemos pecado? ¿Cómo sabemos? Por eso dice Pablo en Romanos 7, 8 y 9, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, que decir, la concupiscencia viene ese mal deseo exagerado, si la ley dijera no codiciarás. Entonces conoce la codicia y se conoce los errores mediante la doctrina del Creador. Por eso dice bien claro, y la potencia del pecado es la ley, porque por la ley se conoce el pecado. Como conocemos nuestros errores, nuestras faltas, y mediante, como dice Pablo en otra parte, mediante el conocimiento, el espíritu de nuestro entendimiento de la doctrina, nos vamos restaurando y matando al viejo hombre, matando esas viejas costumbres viciadas, para que me puedan comprender. Supongamos, estamos acostumbrados, en el caso de un varón, cuando uno es joven, tener 4 o 5 mujeres. La mujer es igual. Mientras no conocemos no sabemos que a ciencia cierta que está mal,
lo vemos algo placentero. Pero cuando nos damos cuenta, ese es un error garrafal, porque así como no me gusta que me traicionen, tampoco me gustaría al otro que le traicionen. Entonces empezamos a valorar las cosas. Pero eso se conoce por la doctrina, porque la doctrina te dice bien claro que debes tener una sola esposa y tampoco Dios odia el divorcio, no quiere que exista el divorcio. Debes amar a tu esposa, a la que amabas cuando era joven, amarla siempre hasta el fin de tus días. Fíjense, son cosas que vamos entendiendo mediante la doctrina. Por eso dice en el 58, más a Dios gracias que nos da la victoria, que es por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos da la victoria porque el que venía a luchar, que el que está encaminado en luchar y pelear es contra todos los espíritus negativos. Por eso dice bien claro, hemos visto anteriormente, para que sea desechado esa muerte, tenía que levantarse y luchar con todo lo que es corruptible para convertirlo en una persona incorruptible. Todo ese imperio, toda esa potencia, toda esa potestad de las tinieblas, más claro, tenía que sacarlo. Pero para eso, para que se cumpla todo este ministerio, dice Pablo, tenía que Cristo primero resucitar. Es el primer resucitado, Cristo. Y cuando hablamos, amigos, de Cristo, nos sentimos vemos algo grandioso. La verdad que mientras no llegamos a entender el significado de esta palabra Cristo, vamos a terminar volando. ¿Verdad que sí? Y la palabra Cristo en hebreo significa Mashiach, o Mesías, también le dicen así. Bueno, fuera Mashiach o Mesías, en castellano viene a ser el Mesías. Y en griego significa ungido. Quiere decir que este Mesías tiene que ser ungido, nombrado por parte de Dios, para que cumpla una tarea, para que cumpla una función. Esa es la palabra Cristo. Así como como ejemplo tenemos a Moisés, fue nombrado, ungido por Dios para que vaya y saque su pueblo de Egipto. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, fue nombrado, ¿para qué? Porque por la muerte de Él se compran los esclavos, porque todos nosotros somos comprados por precio de sangre. Todo esclavo tiene que ser comprado con un precio de sangre, así como el pueblo hebreo, para que salgan de la tierra de Egipto, tenían que presentar el Cordero Pascual. Acá nosotros, para salir del pecado, pues hay un precio de sangre. Entonces, ahora sí se comprende. Pero vamos avanzando lo que estamos mencionando, dice nuestro querido maestro. Con la resurrección de Jesús, bien claro dice, somos regenerados con la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo se entiende esto de Jesucristo de los muertos? Para hacerles entender, voy a pasar lectura 15 a 20 de 1 Corintios que acabamos de pasar. Dice bien claro más, a Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Tiene que ser primicia, tiene que ser el primer resucitado que tiene que acontecer. Pero está hablando para el futuro. Luego dice, primicias, ¿a qué se refiere primicias? Queremos saber, como dice Jeremías 2:3, santidad era a Israel, a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, más vendrá sobre ellos, dice Jehová. Luego esclarece él, santidad era a Israel a Jehová, primicia de los nuevos frutos, quiere decir, primicia de Dios es Israel. Por eso dice aquí en 1 Corintios 15, 20, primicia de los que durmieron es hecho. O como dice en Jeremías 2:3, santidad era Israel a Jehová, primicia de los nuevos frutos. Ahora, ¿qué dice? Más Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién tenía que resucitar de los muertos en el último tiempo? Está hablando, en el último tiempo tenía que pasar. Y esclarece con San Juan 6, 39 y 40. Dice acá, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel que me diere, no pierda de ellos, sino que le resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a esclarecer estos versículos.
Nos hacemos una imaginación, porque también está 6:39 y 40. Vamos a leer en esta versión San Juan. Vamos a leerlos. San Juan, capítulo 6. Vamos a leerlo bonito, con tranquilidad. Capítulo 6. 6:40. Vamos a ver, dice así. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bueno, viene la imaginación ahora de tres personajes. Hablemos del papá, el Padre, hablamos del Hijo y una tercera persona. El Padre le dice al Hijo, Hijo, todo aquel que te ve y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Está hablando el Padre. Hijo, todo aquel que te ve y cree en ti, yo lo resucitaré en el día postrero. Fíjese qué interesante. El Padre le dice al Hijo, todo aquel que te ve y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Quién lo resucita? El Padre. Ahora, luego dice el Hijo en el 44. Luego dice el Hijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede venir a mí, dice el Hijo, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que acá no es el capricho personal, no es el deseo personal para decir, no, si yo lo conozco al Hijo de Dios. Aquel que dice que lo conozco al Hijo de Dios es mentiroso, no lo conoce. Porque bien claro, vuelvo a repetir, dice así, el Padre, que es el Altísimo, el Padre, el Altísimo, le dice a su Hijo, Hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo, el Padre, lo voy a resucitar en el día postrero. Y luego dice el Hijo, y nadie puede venir a mí, nadie, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, el Padre es el que tiene que ordenar a la tercera persona, lo tiene que arrebatar a la tercera persona para que venga y crea en su Hijo, lo vea a su Hijo y cree en su Hijo. Y la recompensa, ¿cuál es? Resucitarlo en el día postrero. Así, queridos amigos, acá no es un capricho personal, que yo sí, no voy a ver al Padre. No, el mismo Padre lo tiene que arrebatar a esa tercera persona para que lo vea a su Hijo y crea en su Hijo. Y la recompensa por haberlo visto a su Hijo, la recompensa es resucitarlo en el día postrero. Habla de resucitar en el día postrero. Ahora sí está esclarecido. Pero viene el punto ahora. Vamos a comprender acá. Hay un mensaje donde dice nuestro querido maestro, estos ojos palparon al Hijo de Dios y creí en Él, y por haber creído en Él tendré vida eterna. Y por haber creído en Él, de mi corazón fluye ríos de aguas vivas. Como dijo Jesús, de mi corazón fluye río de aguas vivas. ¿De qué agua estaba hablando? Hablando del Espíritu Santo que tenía que fluir como agua. Regresamos de nuevo al contenido. Estos ojos palparon al Hijo de Dios, que sí, vieron al Hijo de Dios, y creí en Él, y por haber creído en Él, de mi corazón fluye río de aguas vivas. Luego dice, y no me hice siervo a mí mismo, no me hice siervo a mí mismo, sino el Padre me llamó. ¿Qué dice el Hijo? Nadie puede venir a mí, en San Juan 6:44 que estamos pasando lectura, y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que el Padre es el que ordena para que se cumpla este ministerio, y no es un capricho personal, no es un capricho humano, no es un deseo humano, es un plan de Dios. ¿Y qué dice nuestro maestro en su testimonio?
Cuando dice fui arrebatado, como dice 2 Corintios 13, 1, 2 y 3, cuando fui arrebatado, dice bien claro, vi un local que era transparente, pero estaba lleno de luz. Era transparente como vidrio, pero estaba de una luminosidad amplia. Hasta Enoc también habla lo mismo, que es un local muy hermoso, donde todo es transparente, lleno de como vidrio, todo transparente. Y cuando él ingresó, se encontró con una mesa que estaba rodeado con 24 sillas y todo estaba vacío. Entonces él pensó en su corazón y dijo, ¿quiénes se sentarán aquí? Una vez que dio un paso hacia adelante, se encontró con una gran sorpresa que dijo una voz, Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué. Le dice, hermano, ¿ya llegué? Muy bien, le dice, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Y luego, el padre, dice su historia, el padre se puso de pie, se fue a la pizarra, empezó a escribir los mandamientos en la pizarra. El Espíritu Santo le dice, Ezequiel, anda a la biblioteca, trae un libro, un pergamino, y se fue trajo el pergamino, y vio 2 libros grandes que le llamó mucho la atención, pero vino con el pergamino que le dijo, lo puso sobre la mesa. Ahora sí, toma nota tal y conforme está, sin aumentar ni disminuir. Entonces dice, yo Ezequiel empecé a escribir tal y conforme me lo dijo, y sin aumentar ni disminuir. Y una vez que terminó, dijo, conforme es. Ahora si te vas a la biblioteca, trae el libro de la vida. Como eran libros de la vida, el libro de la muerte, dijo solamente trae el libro de la vida, y trajo el libro de la vida. Ahora sí, le dijo, anda, y ahora sí pregona, anda a pregonar, anda a anunciar. Y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Entonces ahora se entiende, repitiendo el mensaje, porque la verdad que es un poco complicado para muchos, ahora se entiende que tenía que, para cumplir con ese ministerio, es porque Dios mismo determina, no el hombre. Por eso vemos que el Padre le dice al Hijo, Hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y luego dice el Hijo, nadie puede venir a mí si no el Padre que me envió no lo trajere. Entonces vemos, a esto se le llama el Cristo, el primer resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. No estamos hablando de los muertos literales, como dice Pablo. No estamos hablando de los muertos literales. Estamos hablando que el hombre muere todo el pecado. De eso está. O muerte, me dice, morirá muerte, va a terminar tu aguijón, que es el pecado. Entonces el pecado tenía que morir. Tenía que morir ese viejo hombre y empezar una nueva criatura. Entonces resucita. Es limpiado y aparece una nueva criatura. Y después a través de él vienen los demás. ¿Cómo es este misterio? Dice en Ezequiel 37, vamos a leerlo. Porque para muchos es un poquito medio dolor de cabeza esto. Dice lo siguiente, dice en Ezequiel 37. Tomen atención. Dice, Yahvé puso sobre mí su mano. Estoy hablando del 37 de Ezequiel en versión latinoamericana, estoy pasando lectura. Yahvé puso sobre mí su mano, y su espíritu me llevó, dejándome una llanura llena de huesos. Me hizo pasar en todas direcciones. En medio de ellos, los huesos, completamente secos, eran muy numerosos sobre la superficie de la llanura. Yahvé me preguntó, ¿piensas que podrán revivir estos huesos? Entonces yo le contesté, Señor Yahvé, tú solo sabes. Entonces me dijo, habla de parte mía sobre estos huesos. Y les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé, voy a hacer entrar un espíritu en ustedes y volverán a vivir.
Pondré sobre ustedes nervios, haré crecer carne y los cubriré con piel, y pondré en ustedes mi espíritu, de manera que vivirán y sabrán quién soy yo, Yahvé. Yo hablé con Yahvé, me lo había dicho. Mientras lo hacía, se produjo un ruido y un alboroto. Los huesos se juntaron, se cubrieron de nervios, se formó carne y la piel se extendía sobre encima, pero no había espíritu en ellos. Yahvé entonces me dijo: habla de parte mía al espíritu, llámalo, hijo de hombre, y dile de parte del Señor Yahvé: Espíritu, ven por los 4 lados y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo hice según la orden de Yahvé, y el Espíritu entró en ellos. Se reunieron y se pusieron de pie. Era un ejército grande, muy grande. Entonces Yahvé me dijo: estos huesos son todo del pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: se han sacado nuestros huesos, se perdió nuestra esperanza. El fin ha llegado para nosotros. Por eso anúnciales estas palabras: yo soy Yahvé, voy a abrir sus tumbas. Pueblo mío, los haré salir de sus tumbas y los llevaré de nuevo a la tierra de Israel. Ustedes sabrán que yo soy Yahvé cuando abra sus tumbas, pueblo mío, y los haga salir. Infundiré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir, y los estableceré sobre su tierra, y ustedes entonces sabrán que yo soy Yahvé y pongo por obra. Entonces vemos acá que tienen que levantarse de sus tumbas. Como hemos visto anteriormente lo que dijo Pablo en Corintios: el postrer enemigo será deshecho, será la muerte. Entonces, ¿de qué muerte estaba hablando? Como decían 55-56 de 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y al aguijón, el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado es la ley. Entonces vemos acá, estaba hablando de las tumbas, no que están en los cementerios, estaba hablando de las tumbas de nuestro cuerpo, que tenía que morir y empezar una nueva criatura. De eso estaba hablando en forma espiritual. Esa guerra tenía que ser quitado todo imperio, toda potencia, toda potestad. Tenía que ser quitado. En otra parte dice: ya no va a alumbrar ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. O sea, imagínense, se quedará sin lumbre. Porque hay una guerra, como es en Jeremías, no se pueden ni enterrar, no pueden llorar ni por sus muertos, porque todo es una guerra espiritual. Pero para eso primero tenía que resucitar Cristo, y para ello, para que se realice este misterio, es porque es la voluntad de Dios. Por eso dice bien claro, el Padre le dice al Hijo: Hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Luego el Hijo dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces es la voluntad de Dios, no es la voluntad del hombre. Él es el primero en resucitar de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque mientras nosotros no teníamos el Espíritu de Dios, éramos muertos. Muertos en espíritu, muertos. Pero una vez que vino el Espíritu, primero teníamos que de muertos resucitar. Y para eso tenía que ser quitado el imperio y toda esa potestad, toda esa potencia de todos los labradores malvados que moran en el corazón del hombre. Ese es el misterio que tenemos que ver acá. Por eso dice nuestro querido maestro, dice, quiere decir que ve al Hijo y cree en el Hijo de Dios, entonces dice, tendrá vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. O sea, tiene que resucitar en el día postrero. O sea, lo levanta de los muertos, esto se llama resucitar en el día postrero. Ahora, ese Hijo, o sea, el que ha creído en el Hijo de Dios, arriba en el cielo, tiene hijo, se llama Miguel Arcángel. ¿Quién es el Hijo de Dios en espíritu? Entonces, el que ha creído en el Hijo, ha visto al Hijo, ha creído en Él, entonces vivirá. Entonces, en el día postrero resucitará, promete resucitar en el día postrero, resucitarlo en el día postrero. Por eso dice, estos huesos secos oirán, tú, el Señor dice, tú lo sabes.
Entonces, diles de mi parte, en otra versión dice, oíd la palabra de Jehová, o escuchen la palabra de Yahvé. La palabra, como es el Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, la palabra son los 10 mandamientos. Tenía que escuchar los mandamientos. ¿Pero por qué tiene que escuchar los mandamientos? Por eso dijo Pablo, la potencia del pecado es la ley. Porque si no conoce la ley o no conoce Torah, no conoce la doctrina, no va a saber dónde está, qué pecados ha cometido. Y para resucitar, primero tiene que morir el viejo hombre mediante el conocimiento. No es simplemente murió así por morir. Tiene que haber un conocimiento primero, que está mal uno. Reconoce sus errores, que está mal. Entonces, eso es resucitar. Deja el viejo hombre, así como la culebra deja su como una caparazón, deja así, empieza una nueva oportunidad, una nueva etapa de su vida. Es algo similar, es en la vida espiritual. Ahora, dice nuestro maestro, Mateo 17:9, y como descendieron, pone como ejemplo cuando Pedro, nuestro Señor Jesucristo se fue al monte a orar con dos de sus discípulos, uno de ellos era Pedro. Entonces bajó una nube y de esa nube le empezó a hablar, dijo, y aquí mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Esta visión, vieron una visión, pero no era para ese tiempo, esta visión era porque en el futuro tenía que pasar a acontecer este misterio. Por eso dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, el paradero de Jesús en aquel tiempo era el monte de los olivos. Por eso dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús mismo diciendo, no digáis a nadie la visión por lo que vieron ellos. Quiere decir que esa visión les mostró a sus apóstoles lo que tenía que suceder en estos días, en el último tiempo, si en el final tenía que acontecer todo este misterio. No diga la visión, dice la Escritura, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea que en el futuro el Hijo del Hombre tenía que resucitar de los muertos. Por eso que en Ezequiel bien claro le dice, primero le habla a Ezequiel y le dice si los demás van a resucitar o no, por no decir así. Le dijo, Señor, tú lo sabes. Entonces, dile de mi parte mía, oíd, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Entonces, ellos primero escucharon, y después que escucharon, luego no tenían el espíritu, luego dice, vende los 4 cabos al espíritu, y que entren en cada uno de los hombres. Entonces, vinieron el espíritu y cada uno recibió el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios. Porque no solamente consiste conocer la doctrina, no, una cosa es conocer, una cosa es ver, ya está, otra cosa es que creo en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios, me arrepiento y como recompensa, Dios recién me va a dar su Espíritu. Por eso dice en Efesios 1:13, desde que creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo, la promesa, desde que has creído. Pero no solamente consiste en creer. En Hechos 5:32 dice bien claro, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Solamente los que obedecen la doctrina, los que obedecen lo dicho de Dios, no cualquiera. Solamente los que obedecen reciben el Espíritu. Por eso dice el Espíritu de los 4 cabos, venir y se posaron en cada uno de cada hombre. O sea, primero el hombre resucitado de los muertos, primero es esa guerra campal. La muerte viene a ser el pecado, muere el pecado, aparece una nueva criatura, y para que pueda avanzar, le da su espíritu, dice, entró espíritu en ellos, y el mismo espíritu le empieza a conducir a la persona, como dice en Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Entonces el mismo espíritu le empuja a la persona, le obliga a la persona a modificar su vida, porque con un error que comete le traiciona tanto la conciencia que no vive en paz. Y todo empieza a ser ya por ese conocimiento que le da mediante el Espíritu, empieza ya a trabajar. Ese es el punto interesante que estamos viendo. Por eso dice acá, quiere decir que en visión les mostró a sus apóstoles lo que tenía que suceder en estos días, en el último tiempo.
No digas la visión, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Como la Escritura declara, bien claro, ahora Él es primicia de los nuevos frutos de Dios. Entonces, Él es primero en resucitar, el primero que Dios le perdonó todos sus pecados, todos sus pecados. Por eso uno de sus testimonios dice, me quedé como muerto. En eso vino un ángel y pasó como unas brasas de carbón sobre mí, y luego me di cuenta que terminó como un humo negro, o sea que le hizo una limpieza. Entonces él fue primero en resucitar, y luego dice, como dice Pablo, hemos visto Cristo, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, el primero resucitado, y nosotros en Cristo, pero en el último tiempo. Por eso dice Pablo, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Y luego dice en el 26, en el versículo, estamos hablando en el versículo 23, 15, 23, más cada uno en su orden, Cristo las primicias, cada cosa en su orden, Cristo las primicias, Cristo es el primero, resucitado, y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Él primero y después todos en Cristo son levantados de sus tumbas. Por eso dice, vuelvo a repetir la lectura, dice, cada uno en su orden. Cristo las primicias, o sea, estamos hablando 15, 23, más cada uno en su orden, Cristo las primicias y luego lo que son de Cristo en su venida. Ahora sí está claro. Luego dice acá, como la Escritura declara bien clarito, entonces ahora Él es primicia de los nuevos frutos de Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Los que estamos siguiendo en Pedro 1.3, por ejemplo, bendito el Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. Todos somos levantados, pero con una esperanza viva de algo, una esperanza de algo. Regenerado en esperanza viva con la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, somos regenerados, que si dejamos el viejo hombre, hemos dejado ese viejo hombre para empezar una nueva criatura, hemos dejado ese viejo hombre, hemos sido regenerados porque hemos sido personas, ¿cómo le puedo decir? Como una piedra sin forma, así todo deforme, lleno de errores, lleno de costumbres, lleno de tradiciones. Entonces, hemos sido resucitados para que Dios nos empiece a dar forma. Entonces, esto se llama regenerado, para un hombre regenerado. Y al ser regenerado, hay una esperanza viva para todos nosotros. Pero para que surja para ser regenerado, primero tenía que resucitar Jesucristo, o Cristo, tenía que resucitar de los muertos. Él es el primero, como hemos visto, como dice en Corintios, cada uno en su orden, Cristo las primicias, primero Él. Después todos nosotros somos en su venida, luego nosotros los que somos en Cristo resucitados, pero en su venida. Después, ahora dice, ¿qué dice nuestro Maestro? Ahora no, como ha resucitado de los muertos, y ha resucitado de los muertos, el Cristo en el futuro tenía que acontecer esto. Entonces ahora, toda la gente, por eso también, los israelitas, ojo, los israelitas son regenerados. Regenerados. Antes hemos sido mentirosos, fornicarios, adúlteros, de todo. Hemos venido pues deformes, hemos venido hombres, ¿cómo le puedo decir? ¿Sabe Dios cómo? Pero cuando empezamos a conocer la doctrina, empezamos a ordenar nuestra vida. Hemos sido, como dice, de algo de corrupción, nos transforma a personas sin corrupción. O sea, Dios empezamos a morder, primero de cosas limpios, y también nos está, poco a poco, empezamos a corregirnos como criaturas, hemos venido a ser una nueva criatura, es como volver a nacer, como le dijo a Nicomedes. Él dijo bien claro, volver a nacer como una nueva criatura, entonces vienes en Cristo, ahora somos resucitados, nueva criatura, y el mismo Espíritu nos impulsa a cambiar nuestra forma, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra personalidad, nos empieza a cambiar de hombres rudos a hombres toscos, torpes,
a hombres entendidos, sabios, así nos va transformando, de hombres inhumanos a hombres humanos. Pero todo ha sido en Cristo. Mientras Cristo no haya resucitado, nadie puede resucitar, porque Él es primicia de los que durmieron, es hecho, y nosotros todos en Cristo empezamos a, mediante el mensaje de la doctrina de Dios, nos vamos resucitando uno por uno. Como dice la Escritura, de uno en uno tienen que ser levantados. A eso se le llama también, el arrebatamiento. De una familia tiene que ser arrebatado uno para servir a Dios. De una familia uno tiene que ser congregado para servir a Dios y después poco a poco los demás. Por eso dice acá, ahora como ha resucitado de los muertos, entonces ahora toda la gente, por eso también todos los israelitas están regenerados según su misericordia, según la misericordia del Creador, se compadece, viendo cómo somos, se compadece, entonces nos da una oportunidad. Nos ha regenerado en esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? La vida eterna que nos ofrece. Con la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿se dan cuenta? O sea, primero tenía que resucitar Jesucristo de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, y después todos nosotros en Cristo. Pero cuando resucitamos, primero cuando hemos escuchado esta doctrina, y al escuchar esta doctrina empezamos a morir, quiere decir, a dejar ese viejo hombre, esas viejas malas costumbres que hemos tenido antiguamente y empezar una nueva etapa en nuestra vida. Pero mediante el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos hace reflexionar, como dice Pedro, no lo dejes estar ociosos ni estériles en el conocimiento. Nos va renovando mediante el conocimiento de la doctrina. Luego dice nuestro maestro, y ahora están regenerados por la resurrección de Jesucristo. Si no resucitaría de los muertos, entonces no estaríamos regenerados en esperanza viva, por supuesto. Nadie estuviera regenerado. Entonces, hay una esperanza viva. Y cuando hablamos, amigo, de una esperanza viva, mañana continuaremos con el desarrollo de este mensaje. Mientras tanto, amigos, nos encuentran en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.